La película de Un Dios Prohibido tenía una joya, o tiene una joya porque la podéis ver nuevamente todas las veces que queráis, al final de la misma. Cuando aparecen los créditos y normalmente nos levantamos de los asientos de los cines, comienza una música, una canción que realmente creo que es una canción inspirada, tanto en la música como en la letra, como en la interpretación. Cuando estuvimos pensando en la renovación del Museo de los Mártires de Barbastro para convertirlo en un centro de interpretación de lo que fue esa experiencia de los mártires, nos pareció que esta canción, esta música, había que recuperarla de alguna manera para el museo. La canción fue compuesta por Sergio Cardoso e interpretada por el mismo Sergio Cardoso y por Guido Balsarotti. Quisiera hacerte, Sergio, porque Guido no ha podido estar con nosotros, quisiera hacerte, Sergio, algunas preguntas. ¿Conocías tú algo de la historia de los mártires claretianos de Barbastro antes de ponerte a escribir la letra y la música de esta canción? No, previamente no conocía absolutamente nada. A ver, me fui empapando de ello antes de la película, pues cuando Pablo me hablaba del proyecto y sobre todo en el momento en que fuimos a visitar el centro, fuimos a visitar la cripta y demás. Ahí es cuando, bueno, Pablo me dijo, ya que vas a hacer la música, vente por aquí, empápate un poco y ves qué percibes, ¿no? Pero anteriormente a esto no tenía absolutamente ningún conocimiento de esta historia, nada. ¿Qué es lo que realmente te impactó de esa historia y qué es lo que trataste de transmitir a través de la música y de la letra? Bueno, creo que se resume en la aceptación, en el perdón, antes de que llegue el final, ¿no? O sea, para mí el momento donde empieza todo, para mí es el momento de bajar a esa cripta y encontrarme con todos ellos. Porque en ese momento es como... yo iba muy nervioso porque tenía la responsabilidad de hacer la música de esa película, de esa historia. Llegué, me acuerdo que me quedé solo en la cripta unos minutos y dije, bueno, aquí tengo, con esa disposición además, dije, aquí tengo el coro y son ellos los que hablan, ¿no? De hecho es muy curioso porque cuando empecé el proceso de composición no dejaban de salir ideas, era a borbotones, ¿no? Y entonces de pronto me encontré con una cantidad de piezas brutal que digo, pero realmente casi que es una pieza por cada uno de ellos, ¿no? En realidad no estaba componiendo... Normalmente una banda sonora se puede resolver con 12, 15 piezas incluso, pero para esta me encontré con pues, 50 y tantas piezas. Y luego fue años más tarde cuando me di cuenta de que casi que había escrito una canción por cada uno de ellos. Estar ahí abajo en la cripta al final suponía... Me quedo en silencio y yo decía... ¿De qué manera afronto esto, chavales? ¿Cómo lo hago? Y fue, pues bueno, el darme cuenta de que aquello era un coro y que estaban dispuestos a hablar. O sea, era impresionante ver aquello, ver sus huesos. Para mí fue un impacto. Y ahí fue el punto de inflexión, absolutamente. De llegar allí sin saber lo que iba a hacer, a salir de ahí acompañado con otras 50 voces, ¿no? Aquello fue increíble para mí. A mí me impactó. No solo la historia que hay detrás, sino el hecho de estar un ratito con ellos a solas y decir, venga, que no estás solo, macho, que vamos contigo. Y así fue. La música, es una música realmente potente. Tú eres también uno de los dos intérpretes de esa composición, de esa pieza. Sí. Bueno, pues háblanos de las tres cosas, ¿no? De la letra, de la música y de la interpretación. Bueno, la interpretación, por empezar por el final, se lo propuse a Guido Balzaretti, que es un cantante y actor maravilloso argentino.
Es curioso porque nosotros durante el rodaje, yo tengo un papel también en la película y curiosamente en la película yo soy uno de los, de los milicianos que precisamente tiene un enfrentamiento con el personaje que hace Guido Balzaretti. Y este enfrentamiento nos hizo tener cierta amistad, entonces durante todo el rodaje pasamos bastante tiempo juntos y en un momento dado le ofrecí, bueno, consulté primero con Pablo para ofrecerle la posibilidad de cantar esa canción. Son registros vocales muy distintos y esto nos beneficiaba, ¿no? En el sentido de el bueno, el malo, tal. Pero, y claro, la aportación suya es brutal. Se vino aquí, grabamos en mi estudio, fue algo... ¿En qué cuestiones, en qué momentos quisisteis darle la fuerza que tenéis y por qué se la quisisteis dar? Fue algo muy potente, porque como dices, la canción es muy potente porque también representa, yo tengo siempre en mente ese último momento cuando están en el camión a punto de bajar, esos gritos. Dije, esto es su última palabra, ¿no? La última palabra que vamos a decir nosotros en la película también tiene que ser contundente, apasionada, potente, muy veraz y te vamos a decir lo que no hemos dicho, ¿no? Entonces, por eso la letra de la canción es más metafórica, va por otro lado, nos está contando la historia, pero en otro lenguaje también. Entonces sí que busqué algo muy contundente, porque yo, claro, de la cripta aquella salía encogido totalmente. Cómo el silencio de esa cripta te puede encoger de esa manera, ¿no? ¿Cómo metes eso en una canción? Te estamos contando una historia realmente triste, pero a la vez para celebrar, ¿no? ¿Cómo hacemos esto en una canción? Y por eso suenan esas trompas, esa percusión brutal, hay esa pasión en la interpretación, casi la voz llevada al límite, ¿no? Está contando algo muy bonito, algo precioso, pero desgarrados totalmente. Entonces creo que es ese momento de la camioneta antes de bajar, esa despedida, que también es una despedida musical y por eso engloba todo. Tenía dudas si hacer algo más sencillo, más comedido, más liviano, pero dije no, esto se tiene que enterar la gente de que esto fue algo muy gordo y que lo que hicieron estos chavales, jovencitos, pues es de admirar, desde luego. Fue muy complejo el proceso, muy complejo, pero porque estabas constantemente absorbido por algo. Todo salía tan rápido que había una compañía especial allí. Si no la pieza más especial que he escrito una de ellas, entonces que os haya llegado de esta manera y que le deis esa importancia, para mí es vamos, una continuidad estupenda. No lo dudes y gracias realmente por tu esfuerzo, por la fuerza que has puesto ahí, porque se ve que las cosas las has hecho con verdadero corazón. Totalmente, totalmente. Gracias a vosotros. En la presentación, en la visita al Centro de Interpretación de los Mártires Claretianos de Barbastro, también encontraremos una música. La canción, pero solamente con la música, y una música arreglada, es una música con un arreglo más orquestal que nos ha hecho Óscar Martín. Yo quisiera preguntarte nuevamente a ti lo mismo, un poco lo mismo que le he preguntado a Sergio. ¿Conocías tú antes la historia de los Mártires? Pues sí, a ver, yo el rodaje en Dios Prohibido lo vi un poco de refilón. Yo, bueno, ya empezaba a conocer a la gente, decía Rodrigo, al equipo de Pablo y tal. Y de hecho hay una canción que cantan los Mártires, que es un himno, Jesús, ya sabes, soy tu soldado. Y bueno, mi pequeña aportación fue que estuve ensayando con los actores esa pequeña canción. Y vamos, o sea, la historia, estuve un par de días en el rodaje viendo un poco cómo funcionaba todo. Y bueno, la película pues la he visto varias veces. Entonces la historia ya la conocía y me la acercan. Además es una película que siempre cuando la veo estoy deseando que acabe porque es angustiosa más no poder. Entonces, bueno. Cuando escuchaste la canción y te imbuiste, conociste la historia de los Mártires de Claretianos de Barbastro,
¿Qué es lo que sentiste? ¿Qué es lo que te pareció más reseñable de todo aquello? Pues yo creo que es un poco, sobre todo, la fuerza y el valor ante una prueba que yo creo que cualquiera de nosotros nos hubiera superado seguramente. O sea, es el testimonio de que algo más grande que ellos como individuos, como personas, ¿no? Eh, les llevaba a afrontar esa prueba. Y como te he comentado la historia, pues la conocía, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que la canción, pues la conocía, pero tampoco me había centrado mucho en escucharla. Y claro, para hacer el arreglo tuve que escucharla bien, escuchar un poco, ver la estructura, ver el texto. Y sobre todo yo creo que fue eso. Hay una parte muy importante, evidentemente, ¿no? Sobre el perdón. Pero a mí lo que más me llegó fue esa fuerza de la canción que acompaña a ese impulso pues, casi sobrenatural, ¿no? De enfrentarte a esa injusticia tan tremenda. Me venía mucho la imagen ¿no? del cordero llevado al matadero, literalmente. O sea, como en un camión de ganado, les llevaban ahí y no podían hacer nada, estaban indefensos contra un grupo de matones. Que además, la pregunta, además creo que en la película hay un momento que el obispo dice, ¿qué hemos hecho para merecer todo esto? ¿No? Algo así dice. Entonces, bueno, yo creo que lo que más me llevaba era eso, esa fuerza que era como que les acompañaba y les decía, mira, confiad, seguid para adelante y hasta el final. Y es muy potente, es algo muy, muy impresionante. Y a la hora de construir esa interpretación sinfónica de la música que Sergio Cardoso había compuesto, ¿cuáles fueron los motivos más importantes que fuiste desarrollando? Porque esta versión sinfónica es un poco más extensa. Sí, he intentado que hubiera un equilibrio entre, entre por un lado transmitir la fuerza, ¿no? Sobre todo en el estribillo que tiene ahí mucha energía, con orquestación, con cambio, con algún desarrollo motívico y demás. Y luego, pues bueno, también al tener que alargar la música, pues hay que tirar de recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues con colores de instrumentos y alguna cosilla así, pues para darle un poco también ese adorno, ¿no? Pero sí, vamos, desde el principio lo que yo intento reflejar es esa contundencia más grave, potente, de esa energía Sí, que les llevaba a ellos. felicidades por tu obra, porque realmente nos va a servir para acercarnos afectivamente, que eso es lo bonito y lo bueno y lo fuerte que tiene la música, a la experiencia de los mártires claretianos. Bueno, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, de verdad. Tenemos que reservarle un tiempo a Pablo, al director de la película de Un Dios Prohibido, que ha sido una persona, él y su equipo, por supuesto, de Contracorriente, han sido personas muy importantes en la ideación de este centro de interpretación de los mártires claretianos de Barbastro. ¿Qué es lo que nos quieres decir sobre esta canción, sobre los mártires? Bueno, pues soy Pablo Moreno, soy el director de las películas Un Dios Prohibido y Claret, que están de una manera bastante implícita dentro de este centro de interpretación de los mártires de Barbastro. Con el tema musical quisimos hacer algo distinto porque hemos tenido en esta casa dos grandes compositores, que han sido Sergio Cardoso y Óscar Martín Leaniz Barrutia, y nos parecía muy interesante desde el punto de vista de tender puentes y de hacer algo, por así decirlo, como dirían, un crossover, ¿no? Le propusimos a Óscar la posibilidad de interpretar el tema del lugar desde el que caer de Sergio Cardoso, que nos parecía que es uno de los temas señeros, ¿no? De la película y que es muy reconocible. Y con ello queríamos también, de alguna manera, hacer una mezcla, una convergencia de las dos bandas sonoras que suenan en el museo, concretamente la banda de Un Dios Prohibido, compuesta por Sergio Cardoso, y la banda sonora de Claret, que está compuesta por Óscar Martín Leaniz Barrutia.
Y entonces lo ideal o lo ideado fue hacer una pieza de 5 minutos, una interpretación de Óscar de la composición de Sergio, para ese vídeo de entrada, ese vídeo de alguna manera que va a dar la bienvenida a todos los visitantes a este centro de interpretación, a este museo. Y la verdad que bueno, pues el resultado ha sido francamente muy bueno y yo estoy muy contento porque es ver colaborar a gente primero muy querida y luego grandes profesionales que, al igual que nos gusta cuando algún artista versiona a otro artista de su devoción, el hecho de que haya aquí dos artistas que han apostado por este tipo de cine, que no es un cine fácil, y así pretendemos que bueno, pues con estas canciones poder llegar a un público muy extenso, no solo un público que vaya buscando una experiencia religiosa, sino un público que vaya buscando otro tipo de cosas, ¿no? Y con esta pieza de alguna manera redondeamos todo y le damos esa proyección a este vídeo de entrada que va a ser importante para la recepción de los visitantes. Gracias, Pablo, y gracias a todos los que habéis escuchado este vídeo, sobre todo esta canción que yo creo que os inspirará y os transmitirá cuáles son los sentimientos que produce, supongo que serán los mismos que tengáis vosotros, el conocer la historia de los mártires claretianos de Barbastro. Gracias. Si es por la sangre que deba correr, nadie quedará sediento. Voy a verter cada gota que empuje mi aliento. No hay más salida para este dolor que por la herida que no se cerró. Dejo el lugar que se llena de hombres vacíos. Duérmete, que no dejaré despertar esas heridas. Si te vas, te acompañaré yo también al lugar desde el que caer. El lugar desde el que caer. Aquella noche mi frente notó que llegaba el sol ardiendo. Solo grité y se apagó mientras iba cayendo. Se apague todo el fuego de su cañón con sangre fría. Gloria es, porque así seré uno más, uno menos como ellos creen. El lugar desde el que caer. Diles que yo sigo despierto en cada pensamiento que me den. Si la tierra me ha cubierto es para ser cimiento del lugar desde el que volver. Si prohibieran
caer. Si prohibiera El lugar desde el que caer.